Hola, buenas tardes. Espero que tengan energía para escucharme. Después del almuerzo siempre hay un poco más de sueño y gracias por quedarse a compartir esta experiencia. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Corfo, en Innova, acerca de los programas estos de gestión para la innovación pública. Y voy a hacer un poquito de la introducción. Para contextualizar, Corfo es una institución que se dedica al fomento de la competitividad y la diversificación productiva del país. Ese es esencialmente el foco, y lo hace a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento. Esencialmente Corfo está orientado a la competitividad y a la productividad en el ámbito empresarial. Entonces, lo muestro como parte del contexto porque no necesariamente es el ámbito natural de la innovación pública. Sin embargo, es importante el quehacer de la Corfo en mejorar el entorno. ¿Y cómo está organizado esta institución? Tiene 5 gerencias, una que se dedica al desarrollo competitivo para focalizarse en estrategias de promoción selectiva de la competitividad de algunos sectores económicos, otra área que básicamente lo que hace es facilitar el financiamiento a las actividades de producción y promoción y fondo de capital de riesgo. Ahí lo que hace esta gerencia es reduce los problemas que tiene el mercado financiero en Chile para que tengan más acceso al financiamiento las empresas. La gerencia de innovación, que esencialmente se dedica a promover la innovación en el mundo empresarial, de los negocios. El desarrollo de capacidades tecnológicas, que está orientado a fortalecer las capacidades tecnológicas y de transferencia que tiene el país, tanto públicas como privadas, y todo lo que tiene relación con facilitar la creación de empresas, de nuevo emprendimiento. Innova, básicamente lo que su foco es desarrollo de la innovación para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Ese es esencialmente el foco de Innova. Sin embargo, hace distintos temas. Me estoy confundiendo. Ahí está. Y lo que hacemos lo hacemos en base a 5 estrategias. Una es promover la innovación en las empresas a través de proyectos, o sea, subsidia el desarrollo de proyectos. Lo segundo es promover la difusión y transferencia tecnológica para que las empresas tengan capacidades para innovar y desarrollar sus capacidades. El tercero es promover el desarrollo de prácticas y cultura de la innovación en el entorno empresarial. La cuarta es apoyar la vinculación y la articulación entre el mundo de la investigación, del conocimiento, de la ciencia con las empresas. Y por último, fomentar el uso de la ley de investigación y desarrollo para hacer investigación y desarrollo en las empresas. Esos son los focos de Innova. ¿Y por qué el Comité de Innova de Corfo asume el desafío de fomentar la innovación del sector público? Porque ustedes se fijan que el contexto no da para eso. Hay una tensión que no es natural. Básicamente porque lo que dijo el ministro en la mañana, lo que dijo Eduardo, lo que hemos escuchado en toda la mañana, de que claramente el ámbito público es un ámbito que tiene relación con la productividad del país, directa o indirectamente. Andrés dio algunos ejemplos. Es un tema relevante para la competitividad y la productividad de la economía. Pero en particular Innova, ¿qué experiencias tenía a la mano? Tenía experiencia en diseñar y apoyar desarrollo de rutinas de innovación, y experiencia en diseñar y apoyar ecosistemas y entornos para la innovación y el emprendimiento. En base a esa experiencia, dijimos, ¿por qué no? Entonces voy a mostrar los aprendizajes que hay en uno de los ámbitos. En la primera lámina mostré que eran 5 áreas, y una de las áreas que empezamos a desarrollar en el año 2008-2009 en Innova fue introducir ciertos mecanismos para incorporar capacidades de innovación en las empresas, a partir de un instrumento muy particular que se llama gestión de la innovación en empresas. Ese instrumento estaba diseñado para que en forma asociativa o individual las empresas contrataran una capacidad externa para incorporar prácticas de innovación. Las consultoras que hablaban por ahí en la mañana, consultoras que
se metían en la compañía o en las compañías y los ayudaban a instalar procesos de innovación. Entre el año 2009 y el 2012 se financiaron para ese propósito 123 proyectos, 250 empresas que participaron y el aporte del orden de 7.000, 8.000 millones de pesos, del orden de 16 millones de dólares. Y sacamos algunos aprendizajes. Los aprendizajes que sacamos de esa experiencia es que hay que asegurar que el programa incluye actividades de intervención en cambio cultural en las compañías, asegurar que las empresas también tengan un mínimo, empresas muy pequeñitas o unidades muy pequeñitas, es muy difícil hacerlo en el mundo empresarial, básicamente porque el microempresario o el pequeño empresario apenas le alcanza el tiempo para hacer su gestión cotidiana, pagar los impuestos, pagar a los trabajadores, vender, comprar y todo lo que le significa a un pequeño empresario. Las pequeñas empresas que participaron en estos proyectos no les fue muy bien, porque no tenían tiempo para dedicarlo a esta materia de innovación. Sin embargo, las medianas y grandes empresas pudieron hacer esta actividad bastante bien. Asegurar que los desarrollos se enfoquen principalmente a los desafíos de las empresas. No estamos hablando de iniciativas o ideas en el aire, sino que focalizado en los desafíos, no como una moda, sino que como una herramienta útil para la empresa para hacer gestión de su desafío o problema. Y lo importante que aprendimos ahí es a medir. Medíamos antes, tenemos unas herramientas para medir cómo está la cultura, el proceso, la innovación, y medimos después. Y eso vemos que es bien importante porque ahí uno va viendo si efectivamente esto está generando algún tipo de cambio de las prácticas en la empresa. Y que la entidad experta tiene que dejar capacidad instalada. Lo que hablaba ahí también de los consultores, si es que uno es capaz de dejar cierta capacidad instalada adentro, el esfuerzo se puede perder rápidamente. Voy a dar un par de ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay este es el ejemplo de una cooperativa que pasó por estos programas y el objetivo del programa era fortalecer las capacidades de innovación. Esta es la cooperativa Capel. Esta cooperativa, a partir de estos procesos del año 2009, logró desarrollar una batería importante de ideas. Ahí hablaba abajo de 190 ideas capturadas, seleccionaron 50 y hay 13 en ejecución. Dentro de esa iniciativa, por ejemplo, está el desarrollo de néctar omega 3, agua de uva, compost de uva, entre otros, y recientemente tienen una cartera más ambiciosa de proyectos, están utilizando la ley de investigación y desarrollo, o sea, se generó una dinámica, una capacidad de la cooperativa, este es un grupo de empresas, de generar innovación y generar valor para la compañía. Aquí voy a dar otro ejemplo de Petroquim, una empresa grande, por ejemplo, ahí dice 397 ideas de innovación, de las cuales 3 se transformaron en proyectos con un potencial de retorno para la compañía de $100.000 al año. Ahí hay un ejemplo de esta iniciativa para que vean que eso es lo que estábamos viendo mientras hacíamos estos proyectos. Entonces la pregunta es, pensemos en hacer algo también para el ámbito público, dado lo que nosotros pensamos que el impacto que tiene lo público en la economía del país. Y se hizo un piloto a propósito de estas prácticas. Isabel Salinas, que está por aquí en el equipo, ahí está, el año 2010 hizo una tesis en ingeniería industrial sobre este tema y con Mario le decíamos, pero ¿va a quedar en tesis solamente o va a quedar en algo más? Y Isabel se atrevió en Corfo. Y allí es importante lo que les explicaba al principio, el contexto. Esta es una institución típica pública que tiene un marco lógico, que tiene una ley de presupuesto, tiene una normativa que la regula, y no es trivial pasar de ser una entidad, una agencia que promueve la innovación y el emprendimiento en el ámbito privado a hacer algo en el ámbito público. Por mucho que uno encuentre que es algo importante y relevante para el país, no es trivial. Y entonces la Isabel leyó los documentos de esa época de Christian Benson y dijo, voy a hacer un piloto. Hizo un piloto en Conchalí. En ese piloto lo hizo con apoyo de una consultora. Se hizo un proceso de instalación de capacidad de innovación. De ese proceso se instaló una especie de
equipo que administra la innovación en Conchalí, y uno de los datos relevantes que tienen del orden de 80 ideas de proyectos innovadores, seleccionaron 2 para prototipar, ahí hay 2, el patente cerca de ti, para hacer más amigable todo el tema de relación de patentes con los vecinos, y Conchalí en red. El objetivo es generar un espacio de negocio en el tejido empresarial de Conchalí. Y una parte importante fue generar métricas para evaluar el impacto de los proyectos implementados. Con esa experiencia que se hizo en Conchalí, el equipo de Innova dijo, ¿sabes qué? Del gobierno anterior dijo, esto parece atractivo, parece interesante, hay valor público, hay valor para la sociedad, y le dieron la luz verde al equipo de Isabel para hacer una primera versión de un concurso que replicaba lo que se estaba haciendo en el ámbito privado en el ámbito público. Primera experiencia en el año 2013, el objetivo de este concurso, se hizo por concurso, fue permitirle a las instituciones públicas, en este caso eran básicamente centralizadas, que contrataran a una entidad experta, a una consultoría, para generar capacidades al interior del servicio para innovar y crear e implementar un conjunto de proyectos que generan valor y aumentar la calidad del servicio público. En este primer concurso hay del orden de 10 entidades que participaron. Voy a mostrar algunos ejemplos para que veamos rápido qué es lo que pasó acá. Entre el concurso del 2013 y el concurso del 2014 se presentaron 51 instituciones, 24 en total han estado trabajando, unas que ya terminaron, otras que están comenzando ahora, este mes. Hay 34 iniciativas que están implementadas a la fecha de ese grupo de iniciativas, bajo distintas metodologías. Cada entidad pública con cada consultora usó distintas metodologías, pero con eso sacaron del orden de 2.500 ideas. En este proceso de un año realizaron más de 258 actividades, talleres, seminarios, de todo tipo de actividades de innovación para fomentar la creatividad, instalar prácticas, y se generaron instituciones. Muchas de las instituciones que participaron de esta primera etapa desarrollaron grupos al interior de la organización para tener una disciplina, gestionaron algunas plataformas para administrar la iniciativa de la gente, y eso es lo que pasó en síntesis en el concurso del 2013. Aquí hay un ejemplo. Este es el SAC, este es uno de los buenos ejemplos del primer concurso. Conformaron una sección de innovación, implementaron un modelo de capturar iniciativas, de evaluación y selección de ideas, sistematizaron y automatizaron una plataforma web al interior del servicio, generaron un portafolio de proyectos de innovación, implementaron 3 proyectos de innovación con funcionarios, aumentaron el perfil de innovadores y capacitaron a innovalíderes. Ahí la transferencia de la consultora a los líderes del equipo de innovación hoy día está instalado, y ese equipo está desarrollando más iniciativas. No veo bien el ejemplo. Pero ahí sale un ejemplo. ¿Qué dice? Claro, una de las iniciativas que surgió en el SAC era la posibilidad de desarrollar teletrabajo con los funcionarios. Es algo, por ejemplo, que en Innova no estamos haciendo y podríamos hacer perfectamente. Muchas personas que trabajan en Innova tienen muchas ganas de seguir trabajando, pero por ejemplo, por motivo de familia, nos plantean la posibilidad de hacer esto y no lo están haciendo. En el SAC ya lo están haciendo. El ejemplo es Cernatur, que lo que hicieron fue determinar focos de innovación, conformaron y pusieron en marcha un comité con representación de la alta dirección, instalaron un modelo de evaluación y de gestión de las carteras de proyectos, desarrollaron una cartera de proyectos e instalaron una plataforma web para facilitar esto con su equipo. Y ejemplos de proyectos está el tema de los embajadores de Cernatur,
que son chilenos que viven en el extranjero y promocionan el turismo hacia el país. Usaron un activo que tenemos importante como país para promover el negocio del turismo en Chile. Pyme Digital, que es un apoyo para la inserción digital de la pyme en la industria turística. También es un proyecto concreto que desarrollaron en Senatur. Y voy a nombrar otro que es el INH, el Instituto Nacional de Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas. Ellos también avanzaron bastante, conformaron un comité de innovación, instalaron una plataforma web, hicieron muchos talleres de difusión, formación, desarrollo de habilidades de los profesionales de la institución. Hay 3 desafíos que plantearon ideas innovadoras. Aumentó la percepción y la valorización de desarrollar ideas. A mí me tocó ser en algún minuto funcionario del Ministerio de Obras Públicas y ser director además del INH, y la verdad es que antes de esta experiencia uno ve que la capacidad de hacer proyectos y propuestas era bastante baja, y uno ve que hay valor en el proceso. Desarrollaron un portafolio de ideas innovadoras, y ahí hay un ejemplo: hicieron un mapa de tsunami para determinar zonas de riesgo en territorios productivos. Es un proyecto que surge de los propios equipos. ¿Qué factores observamos en este proceso? Es clave la participación de los funcionarios y que las autoridades den respaldo. En algunos casos en que esto no ocurrió, el proyecto tendió a disminuir su valor. La alineación de la institución es clave. El énfasis en el valor público generado a la ciudadanía. Cuando ellos tomaban desafíos que tenían valor público, los movilizaban más rápido. La presencia activa en la actividad. O sea, si la gente no participa, esto queda en nada. Hay que lograr que participen, además de distintos tipos de personas, de grupos, de experiencias, de capacidades profesionales. Diseñaron estrategias sostenibles. Hay proyectos que fracasaron o fallaron. No todos los proyectos que se adjudicaron continuaron. Y en la medida de que este tema de innovación no está incorporado en los objetivos y los desafíos de la institución, muere. Fortalecer la integración entre regiones, se ha nombrado bastante este tema. Solamente hacerlo a nivel central es una cuestión que debilita el proceso. En la medida que esto se hace con las regiones, se hace con la dirección regional, los servicios regionales y los equipos que están en la localidad, se ven mejores resultados. Tener resultados concretos medibles. Como este es un proceso que va contra la naturaleza de la institución, y hay urgencia, y hay presupuesto, y hay que cumplir con la norma y con los PMG, no es fácil seguir demostrando que esto es útil si es que no hay resultados pronto. Y uno nota que los proyectos que lograron tener algún tipo de resultado rápido siguen bien. Los proyectos que no lograron mostrar algún tipo de resultado empieza a disminuir la capacidad de mantenerlo. Especialmente aquí, que nos ocurrió que coincidió con un cambio de gobierno. Entonces, en un cambio de gobierno hay cambios de la primera línea, y en los proyectos en que se lograron resultados con la gente, mostrar resultados reales, las nuevas autoridades tomaron esto como un valor y no como algo que era fácil de destruir. Y generar incentivos. Hay premios, en la medida que la institución logra premiar o logra alinear ciertos incentivos, se ve que hay más resultados. La adjudicación de la segunda versión es 14 proyectos, hay un poco más de proyectos que el año pasado. Esto básicamente por un tema presupuestario, porque la verdad es que podríamos haber puesto más proyectos este año, pero el presupuesto nos permitió adjudicar 14 muy buenos proyectos. Quedaron proyectos buenos que no fueron financiados, y en esta versión se avanzó un poco más, se avanzó hacia gobiernos locales. Ahí ustedes ven que hay 2 municipios, 3 municipios, está Maipú, Valdivia y Peñalolén. Avanzamos para probar y no solamente dejarlo a nivel de órganos centralizados. Hay un gobierno regional, 3 municipios, hay un par de gobiernos regionales y municipios que eran muy buenas las propuestas, y por un tema de presupuesto quedaron abajo, pero ahí vamos a ver cómo lo resuelve el GovLab ahora en enero del 2015. Ahí funciona.
Objetivos declarados en los proyectos adjudicados, esto es lo que declaran estos proyectos, estas instituciones de hoy día, los municipios, es generar cambios culturales, co-crear e instalar sistemas de gestión de innovación, elevar los niveles de calidad de lo que hacen, promover una cultura al interior de la organización, hacer más eficiente y más cercana la relación del organismo con la ciudadanía, responder a los desafíos institucionales, implementar soluciones innovadoras y promover una institución de soluciones creativas, viables y participativas. Esto está textual de lo que dicen las propias instituciones. ¿Qué cambios se hicieron entre el 2013 y 2014? Se bajó a nivel de participación regional y gobiernos locales. En relación a metodología, se hicieron nuevas definiciones para la postulación y en términos de beneficiarios finales se puso un énfasis en el potencial impacto que implica para el usuario. O sea, más que del proceso, se orientó más a los resultados con los usuarios. ¿Y qué viene ahora? Básicamente es traspasar esta experiencia al GovLab. Sale de Innova este año, está en el presupuesto, lo colocamos en el presupuesto del Comité de Innovación Pública para que lo tomaran como parte del aprendizaje. Esto entonces lo toma el GovLab de gobierno, y la idea es que este comité, junto con tomar esta iniciativa, catalice innovaciones de productos, procesos, experiencias con los usuarios y le haga mayor seguimiento a este tipo de iniciativas. Eso es lo que les puedo contar. No les puedo contar mucho más de evaluaciones de impacto porque están en proceso. O sea, hay algunos resultados y hay algunos antecedentes que uno puede levantar, pero de casos, no del programa completo. Pero vemos que sí está generando valor, que sí está generando dinámica distinta en los servicios públicos. Y diría que fundamentalmente hay dos elementos que hemos visto. Uno es la capacidad de empatizar. Se hizo mucho trabajo con el tema de la observación, de no quedarse con la respuesta rápida o la encuesta o con lo que pensamos que es lo que hay que hacer, sino con lo que las organizaciones públicas pudieron hacer un trabajo de comprender un poco más profundamente la relación que tiene el usuario con su servicio. Yo diría que por ahora ese es el principal resultado, y eso motiva mucho a los funcionarios públicos que participan de este proceso. O sea, el tener el espacio para poder cambiar lo que estamos haciendo, y que muchas veces sabemos que lo hacemos mal, pero no sabemos cómo hacerlo en relación con el usuario. Eso es lo que puedo contarles por ahora. Gracias. Damos las gracias a Patricia Aguilera por su exposición. Ahora damos el espacio para las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Que levante la mano. Por favor, el señor de corbata azul. Yo quiero dar la versión desde el punto de vista de los usuarios. Represento al Servicio Nacional de Aduanas. Nosotros el año pasado recibimos el premio de Gestión e Innovación. Primero que todo quiero agradecer el premio, ¿cierto? Agradecer a Macarena y todo su equipo. Para nosotros fue una experiencia significativa, primero que todo porque por primera vez en los servicios públicos comenzamos a trabajar en la innovación, ¿cierto? Con todo lo que se ha dicho hoy día en la mañana acá, con todos los paradigmas que hay, con la falta de recursos, pero lo hicimos a través de una consultora y comenzamos a trabajar. Y creo que los principales aprendizajes, primero, también hicimos las capacitaciones, fueron módulos, que se hizo una especie de diplomado de gestión. Somos 1.600 funcionarios, de los cuales se capacitó a 56 de todas las regiones, que se trajo a Santiago, y se hizo también la plataforma web y un concurso de ideas. El principal objetivo cuando íbamos a hacer el concurso de ideas era decir cuáles son los premios, ya porque no hay recursos para premio, el concurso partió después del presupuesto, pero ahí fue la creatividad y dijimos, bueno, hay muchos fondos que de repente no se utilizan. De repente al servicio le llevan pasantías del extranjero que tampoco se utilizan. Entonces hicimos un concurso en el cual fue un premio bastante bueno, que fue una pasantía a Bruselas, donde está la sede central de las aduanas.
y se recibieron 221 ideas, de las cuales se premiaron a 3 de ellas. Otra cosa que aprendimos, cuando tuvimos trabajar en conjunto con los otros servicios, constantemente Corfo nos convocaba y hacíamos aprendizaje, lo que echaba de menos el señor de la mañana, que compartir la experiencia, y a partir de eso veíamos el gran ejemplo que hizo el SAC, Gendarmería, que está acá también. Y una cosa que aprendimos es que muchas veces en los servicios públicos se pensaba que la innovación era destinar tiempo. Entonces también se dijo alguien en la mañana, dijo, ¿qué tiempo vamos a dedicar a innovar si no tenemos tiempo? Hacemos muchas cosas. Y ahí aprendimos que la innovación tenía que internalizarse, por lo tanto la innovación no había que pensar que era un tiempo adicional, uno innova en el día a día. Y una sugerencia fue incorporar dentro del plan de capacitación anual temas de innovación, que muchas veces no se incorporan. Entonces ya nosotros este año lo hemos incorporado. Y para terminar, una cosa que dejó en la mañana don Mario, ¿cierto? Que de repente los astros se alinean, y un poco lo que decía el gerente acá de innovación, que muchas veces se pensaba que terminaba un cambio de gobierno y esto no seguía, y en esto de alinear los astros en la agenda de productividad e innovación de este gobierno sale el tema del lab y salen los temas de innovación. Por lo tanto hemos seguido, tanto el SAC como nosotros, hemos contratado con recursos propios de la institución las mismas consultoras que siguen apoyándonos en haciendo algunas otras capacitaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario del público? Por favor. Mira, mi nombre es Pablo González. Yo quisiera preguntarle al señor Aguilera que algo conozco de lo que es innovación y los fondos Corfo destinados al sector privado. Y entiendo que en lo que es proyectos de innovación hacia pyme o pequeña y mediana empresa y grande empresa, bordea los 400, 500 millones de dólares, ¿ya? Como aquí se ha explicado muchas veces que una debilidad y una fragilidad grande son los recursos. También quería hacer presente que el fondo FENIC, que está, lo creó el gobierno pasado para prospección en minería, ¿ya? No para desarrollar productos de cobre o productos innovadores en cobre, sino que cómo sacar más cobre. Y ahí se destinaron 100 millones de dólares. Y entonces yo escuchaba esta precariedad de estos fondos destinados a la innovación pública, sabiendo el impacto que nos habían dicho por lo menos 2 personas en la mañana, de que el sector público representa el 20%, tiene un 20% sobre el impacto sobre la economía. Entonces, yo digo, uno de los peligros es el peligro muchas veces de Cercotec, ¿ya? Que es una institución que mete mucho ruido, pero la innovación es pobrísima, ¿ya? De poca calidad. O que podemos hacer innovación con muy poco impacto. Normalmente cuando nos comparamos en innovación con los países que van en la punta, ¿ya? En la punta se están desarrollando productos que tienen impacto global. Eso es casi lo que lo identifica, ¿ya? O avalan desarrollos tecnológicos de última generación. Y entonces nosotros nos quedamos muchas veces con que la ciudad Juanita mejoró la empanada, ¿ya? Y ahora le hace un cachito y sale como proyecto súper innovador y premiado con una cosa. Entonces, para que no ocurra lo que pasa en el sector privado y en el sector público tenga impacto, ¿no cree usted que una de las cosas más importantes es presionar a los gobiernos y hacer tomar conciencia que si se quiere hacer un impacto relevante en el sector público, debiera tener una envergadura no menor a lo que es el fondo FENIC, que son 100 millones de dólares? Gracias, Pablo. Sí, hola, una pregunta entonces para Patricio.
quiero saber si consideraron, si FOSIS postuló alguno a este concurso y si alguno de sus proyectos ganó, ¿cuál fue? Y si además consideraron ustedes la experiencia de FOSIS con el programa Puente en particular, al momento de observar los procesos de innovación pública. Y lo pregunto porque tengo la impresión de que FOSIS consideró al inicio de los 90, cuando empezó con este programa Puente, o no, Puente fue más tarde, pero FOSIS comenzó en los 90. Al principio de FOSIS ellos utilizaron, me da la impresión, un enfoque centrado en el humano, en el usuario final para la construcción de sus programas, ¿no? Un enfoque además muy territorial y muy local, y que es posible que haya sido una de las causas del éxito de sus programas. De hecho, bueno, muchas veces se estudia el caso de FOSIS en otros países o en universidades, porque ha tenido un éxito, un impacto bastante grande a nivel local y en las poblaciones más vulnerables. Entonces eso, si han observado la experiencia de FOSIS, si la han analizado, y cuál fue el programa con el cual participó FOSIS. Eso. Pato, yo tengo dos preguntas. Una es que tú mencionaste que han habido casos de fracaso entre la cartera de proyectos, ¿no? O de fracaso parcial, ¿no? Cosa que es perfectamente comprensible. O sea, la falla en la innovación es, ¿no?, parte del negocio, ¿no? Pero sería tal vez interesante si nos pudieras decir en tu experiencia cuáles fueron las causas. Tú mencionaste causas de éxito, ¿no? Si tú tienes alguna reflexión respecto a los casos que fracasaron, cuáles fueron si es que hubo factores comunes. Esa es una. Y la segunda es una idea un poco loca, pero que sobre todo loca considerando la lógica hacendaria, ¿no? Pero si este tema de los recursos escasos o no para innovación, en el fondo la lógica de la presupuestación anual de la DIPRES, y que, ¿no?, la partida 1, la 2, la 3, la 4, y que deja muy poco espacio para innovación. Por eso hay que recurrir a la Corfo para poder, ¿no es cierto?, hacer algún experimento innovador. Sería muy loco pensar en el mediano y largo plazo en que en la ley de presupuesto se pudiera reservar un 0,1% de la partida de algunas agencias o ministerios, bajo ciertas reglas, ¿no es cierto?, para hacer las mismas cosas que el Fondo Corfo, o sea, bajo no así cualquier cosa, para que las agencias tuvieran una flexibilidad para innovar y no tener que estar presentándolo como proyecto a la DIPRES para el próximo año. ¿Te parece una idea demasiado volada? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Pérez, vengo del Gobierno Regional de Aysén y trabajo en el área de innovación, en el FIC principalmente, que es el Fondo de Innovación para la Competitividad. Dos preguntas. Una tiene que ver con el cambio, por lo menos a percepción de Aysén, de Innova Corfo respecto a este cambio como de visión respecto de lo que ha ido avanzando en el financiamiento de actividades de innovación. Lo planteo porque hace unos 6 años atrás, Aysén planteó la idea de crear un fondo de innovación con platas del gobierno regional a través de Corfo. Sin embargo, porque el tema de innovación era bastante estricto en ese minuto, no se pudo concretar la iniciativa en aquella época con fondos directos postulables a través de Innova. ¿Qué pudiera contarnos, Patricio, respecto de ese proceso que hoy día vemos más flexibilidad? Y lo otro es cómo se articula toda esta idea de innovación pública con los fondos de innovación para la competitividad. ¿Cómo podemos generar un trabajo mucho más potente, más sinérgico con los centros de estudios, con las universidades, con Innova, con Corfo, con todos los actores del Sistema Regional de Innovación o del Sistema Nacional de Innovación? Eso. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que me quedan un poco grandes, ¿eh? Sobre todo esa, Mario, que... Sí, claro. A ver, en relación a los fondos, yo diría que si bien uno ve que hay potencial, que hay... Yo explicaba al principio el contexto de la Corfo y de Innova. No hay un órgano hasta ahora en Chile
han habido intentos de que se dedique a que se haga innovación y se modernice el servicio público de manera permanente en Chile. O sea, es algo que está apareciendo con más fuerza ahora. Y yo diría que apresurarse a decir que vamos a ejecutar $100 millones es muy apresurado todavía, porque hay que demostrar todavía a un montón de stakeholders que esto sí es importante y que esto sí se puede y que esto el Estado lo puede trabajar. Yo les voy a contar la anécdota que nos está pasando, que nos ha pasado con Contraloría, el órgano contralor no sé si está aquí el Juan José o el equipo que estuvo en la conversación tuvimos que ir a defender esto como parte. ¿Por qué Corfo se mete a hacer un comité para promover la innovación del sector público? Y tuvimos que pedirle ayuda, usamos las redes, pedimos ayuda a todos los que están acá y a muchos otros, para demostrarle que efectivamente el tema de la productividad es súper relevante y el Estado juega un rol clave en ello. Pero después vino otro tipo de pregunta. ¿Por qué van a hacer innovación si cada servicio público, por mandato y por ley, tiene que hacer eficiente, eficaz y oportunamente lo que la ley le permite? Entonces nosotros le decíamos, sí, pero el contexto va cambiando, las necesidades se van modificando y el Estado en ese marco legal no da cuenta de lo que hay que ir haciendo. Hay que ir modificando lo que el Estado va haciendo con las personas. Entonces nos decían, no, pero si eso lo tienen que hacer ustedes. Mira, les dimos varios ejemplos de situaciones donde han ocurrido innovaciones, pero la gente que la ha hecho ha arriesgado su integridad moral, por decirte porque se ha expuesto a estar en el borde de lo que la norma le permite. Entonces, lo que le decía, mira, aquí este es un espacio para fallar. Y la respuesta inmediata fue, ¿por qué van a fallar? Van a gastar mal la plata pública. No, le decíamos, vamos a fallar temprano, a bajo costo, para efectivamente hacer mejor el gasto público. Y esa discusión es una discusión bien de fondo, es una discusión casi, yo diría, ideológica, que hay que ir mostrando resultados y hay que ir de a poco. Yo diría que lo que estamos partiendo a propósito del fondo es algo para partir. Tampoco destinan muchos fondos los GovLab en otras partes del mundo, por lo que yo entiendo, desde el punto de vista de la operación del fondo. $5 millones es un monto importante para partir, un capital semilla bien importante. Tal vez Cristian o Kevin nos pueden decir cómo estamos en el benchmarking de esto, para partir. Respecto al FOSI, efectivamente se me pasó. El FOSI estaba dentro de los proyectos y es por eso que nosotros colocamos dentro del comité, en el comité para partir, está Ministerio de Economía, que es por la agenda productividad, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que políticamente instala este tema en la agenda de la Presidenta. El Ministerio de Hacienda, dijimos, es clave tenerlo instalado, y ahí aprovecho de responder algo con lo que decía Mario. Es clave que Hacienda esté adentro, porque en la medida que Hacienda esté adentro, le damos sustentabilidad financiera, pero además va a ver lo que ocurre con el laboratorio, que diríamos que estuviera dentro del equipo. Está el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene experiencia larga en relación con la ciudadanía. Está el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que conecta lo que se va a hacer acá con las comunas y con los gobiernos regionales. Y el Servicio Civil, que dijimos es importante que esté el Servicio Civil, a propósito de una pregunta en la mañana, ¿cómo hacemos que esto se conecte con la cultura y con las prácticas y con las capacidades y las habilidades de la gente? Y el Servicio Civil nos conecta inmediatamente con el mundo de los incentivos y con el mundo de cómo seleccionamos a los funcionarios públicos, a los directivos de los funcionarios públicos. Entonces, en la arquitectura inicial del GovLab, ya me estoy saliendo del concurso, pensamos que al menos tenían que estar esos servicios públicos, esos ministerios, para darle algún sentido que nos permita avanzar efectivamente con la experiencia que hay, con la experiencia que tiene el FOSE, con la experiencia que tienen otros ministerios y servicios públicos. Y en relación al tema de las cosas que fallaron,
Vuelvo a lo mismo. En el primer concurso, porque la experiencia piloto no fue concurso, fue un proceso de contratar a una consultora para experimentar. No. Pero cuando hicimos el concurso tuvimos que enmarcarnos en lo que la Contraloría nos delimita como posibilidad de concurso. Entonces, los subsidios para la innovación privada son subsidios, por eso el contexto es importante. Entonces, cada cosa que Innova Corfo hace, lo hace subsidiariamente. Siempre tiene que haber una contrapartida del empresario, del pyme, del inversionista, que permita que el proyecto se haga. Entonces nosotros estábamos amarrados porque tenía que haber un cofinanciamiento. Y en el diseño de ese instrumento, del primer concurso, se puso que el cofinanciamiento era entre el servicio público y Innova. Innova coloca una parte, el servicio público coloca otra y se genera el proyecto, se le paga a la consultora. Aparece simple, pero en algún minuto surgió del sistema público la precaución o el miedo es que en realidad no le pueden transferir recursos públicos un servicio a otro, en la manera en que estábamos diseñando esto. Y esa pregunta quedó dando vuelta ahí 8 meses. Entonces, algunos de los servicios públicos que participaron de este proceso se paralizaron, porque tenían miedo de avanzar sin tener el sustento y la espalda para poder actuar sobre el seguro. Entonces, una de las fallas que hubo y que es parte de lo que tenemos acá es cómo hacemos esto en el marco de un sistema normativo y que inhibe la innovación. Y además coincidió con cambio de gobierno. Entonces, el cambio de gobierno, si las instituciones tienen miedo o tienen temor a que después venga Contraloría o venga el partido político X o el gobierno entrante y haga auditoría y se meta ahí, es mejor no hacer nada que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, ese es un tema que causó falla. Un servicio se bajó derechamente. La respuesta del Contralor llegó en abril o mayo. Esta consulta se hizo en junio del año anterior y el servicio público que se bajó en marzo con la nueva autoridad. Entonces, más fácil bajarse que intentar esperar, etcétera, y arriesgarse. Lo otro tema de los tiempos, también por un tema de cómo se estructura, siempre está con tiempo, entonces le dimos un año y los temas no duran un año necesariamente. Hay ciclos, hay tiempos que tiene cada institución. No todas las instituciones pueden actuar al mismo ritmo y ahí hubo una no comprensión de esos procesos. Por ahí va el tema de las fallas y de los servicios. Senabas concretamente se cayó. Y después, el tema del presupuesto, yo diría que en la medida que vamos mostrando resultados con este GovLab, que efectivamente se vean que hay un valor público de disminución de tiempo de atención, de mejora en la provisión de un servicio, de la satisfacción que tengan los usuarios con lo que estamos haciendo, o otros indicadores de impacto mucho más relevantes que tienen que ver con vida de las personas. Yo diría que en la medida que eso se va demostrando, es posible que uno permanezca en el tiempo del presupuesto. Ahora, aquí los presupuestos en Chile son todos presupuestos anuales, no son como en otros países. Yo lo que pensaba, Mario, en relación a eso es, uno podría mandar una indicación, una ley. Uno podría hacer una ley que obliga a que cada servicio público destine una cantidad de su presupuesto público anual a innovación. Pero tendría que ser por ley para que efectivamente ocurra y sea permanente. Pero como sabemos, aquí las cosas por ley se demoran, hay otra urgencia, la agenda política siempre y legislativa no es tan trivial. Si logramos hacer que esto funcione y tengamos algunos logros en 3-4 años, yo me atrevería a decir que esa podría ser una solución. Una ley que obligue a que por ley parte del presupuesto, aunque sea un porcentaje de 1%, se destina a temas de innovación. Y en relación a los temas de flexibilidad que tú planteas, yo creo que es parte del aprendizaje y todas las instituciones estamos aprendiendo de lo que nos ocurre. Efectivamente han habido aprendizajes bien importantes en materia de cómo estamos aproximándonos a apoyar a las empresas a innovar.
Y eso es parte del aprendizaje que estamos teniendo día a día. Y por ahí van los cambios que estamos haciendo. Por ahí la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Patricio. A continuación, contaremos con la exposición de la señora María Elisa Bernal. ¿Quién es? ¿Puedo hacer una pregunta? Solamente aprovechando que estamos acá, ¿de qué orden son los presupuestos de los laboratorios públicos que hay en Dinamarca, en Inglaterra? Para el plenario nos respondan esas preguntas de dinero. All right, so I understand the question as the budgets for both the Mind Lab but also other labs around the world. Is that correct? Sure. So is that, should I wait with? All right. Bueno, buenas tardes y deseo reiterarles lo satisfactorio que es para nosotros el haber sido anfitriones de este importante seminario, la conjunción de estrellas que se dieron y nos llevaron a Mario y a mí tomando un capuchino y yo fumando mucho, a pensar y soñar en organizar este seminario. La verdad es que estamos muy, muy complacidos. Lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es un poco sui generis dentro del contexto global de lo que se ha presentado aquí. Yo voy a compartir con ustedes lo que la CEPAL ha aprendido en innovación social en América Latina y el Caribe a través de un proyecto que contó con el apoyo de la Fundación Kellogg y que lo llevamos a cabo entre el 2004 y el 2012. Este proyecto tenía como objetivo la identificación de experiencias innovadoras que se hubieran gestado en América Latina y el Caribe en áreas de desarrollo rural, generación de ingresos, salud, educación, juventud, responsabilidad social y voluntariado. Pero el objetivo nuestro era básicamente que eso nos permitiera, a través de asistencia técnica, a través de difusión, promover la réplica creativa, es decir, no calcando como cuando uno calca un mapa en un colegio, sino adaptándolo a su propia realidad, esos modelos innovadores en otros países e incluso en el mismo país en donde había nacido. La identificación la hicimos mediante un concurso que difundimos muy ampliamente en toda la región y en lo cual recibimos cerca de 4.800 postulaciones. Esas postulaciones fueron analizadas y evaluadas en gran profundidad, incluso para definir las finalistas antecedió un trabajo en el terreno, es decir, fuimos y comprobamos en el terreno que lo que decía el papel era cierto. Y son, por lo tanto, aquellas por las cuales nosotros nos podemos quemar la mano. Tenemos además 25 ganadoras, 25 muy sencillo porque se hizo 5 años del concurso y solo se podían escoger 5 en cada concurso. Ahora, muy importante, ¿cómo se definió la innovación social? Se definió como nuevas formas de hacer las tareas tradicionales. Nuevas tareas, no encontramos ninguno con nuevas tareas, pero estaba en la definición, nuevas formas de administración, de gestión, de procesos. Pero tiene que tener una relación costo-beneficio, ojo, no costos menores, una relación costo-beneficio mejor que los modelos tradicionales. Como nosotros lo que queríamos era replicarlo, tenía que ser algo que tuviera modelos que se pudieran replicar. Les doy un ejemplo, encontramos unas cosas absolutamente maravillosas, por ejemplo en México, pero que dependían al 100% de las costumbres indígenas de un determinado pueblo indígena. Entonces eso no es replicable y para nosotros tenía que ser replicable. Tiene que ser sostenible financiera, es decir, económicamente, pero también políticamente. Y esta sostenibilidad política la vinculamos con la apropiación que la comunidad haga de ella. Tiene que poderse convertir en política pública a cualquier nivel, pero tiene que tener el potencial de hacerlo.
tiene que tener efectos sobre los determinantes de la pobreza, no solo sobre la pobreza de ingresos. Acuérdense que los determinantes de la pobreza están la salud, la vivienda, la educación. Para nosotros es muy importante aportar a reducir la enorme discriminación y exclusión que enfrenta nuestra región. Y un elemento central para nosotros, sobre el cual voy a profundizar al final cuando me refiero a algo de Chile, es que tiene que promover y fortalecer la verdadera participación de la comunidad. La comunidad no puede ser una simple beneficiaria. La comunidad es beneficiaria, pero no puede ser solamente una beneficiaria. Esta es la única forma como realmente tenemos ciudadanos y ciudadanas. Yo tengo que tener derechos y deberes, y solo así me siento verdaderamente ciudadana. Y no hay forma de tener democracias verdaderamente fuertes, por más de que todos votemos, si no tenemos a unos habitantes realmente empoderados como ciudadanos. Nunca se pretendió que fuera una invención. Ahora, después de analizar todas estas experiencias innovadoras, ¿qué tenemos? América Latina y el Caribe es una verdadera explosión de innovadores sociales. Y eso lo podemos decir comparando lo que sucede en algunas zonas de Europa, de Asia, y nosotros creemos que es en buena parte comparado con Europa, porque nunca hemos tenido verdaderos estados de bienestar. Entonces, la sociedad civil y las propias comunidades han tenido que inventarse cómo solucionan los problemas que enfrentan y que al no tener estados de bienestar, el Estado no asume. Surgen especialmente de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de la propia comunidad o de una mezcla muy virtuosa entre estas dos. Una comunidad que sabe los problemas que tiene, que está resuelta a entrar a solucionarlos, que incluso tiene capacidad de pensar en alternativas, pero no tiene los conocimientos técnicos para definir esas alternativas de solución. El sector público tiene muy poca presencia y cuando la hay, siempre está generándose en el nivel local. No hay innovaciones que surjan del nivel central. Y esto es tan claro que una de las grandes innovaciones que se han gestado además en América Latina son los programas de transferencias condicionadas. No surgen en el nivel central, surgen en Brasil, como todos sabemos, surgen en los niveles locales. Y cuando en el nivel local, primero en unos pocos municipios, funciona, esto va creciendo y se convierte en una política pública que hoy en día se practica en toda América Latina y el Caribe, pero no surge en el nivel central. Y no surge desde la posición de yo quiero innovar. Eso es algo que para mí es como muy importante compartirlos y abrirles los ojos. Ninguno de los 4.800 postulantes se ponen como objetivo innovar. Se ponen como objetivo solucionar un problema. Y si dentro de ese solucionar un problema es algo muy novedoso, maravilloso. Pero no se busca innovar, se busca solucionar un problema tradicional o emergente con herramientas diferentes a las que yo uso a diario. Pero uno de los ejemplos de innovación más interesantes que nosotros pudimos encontrar es que la innovación se vincula con volver a tradiciones o a productos o a formas de ejecución ancestrales. Imagínense si estos innovadores, que yo los bauticé de innovadores, es decir, las de Paz los bautizamos de innovadores hoy, les hubiéramos dicho ser innovadores, ¿habrían mirado a sus ancestros? Entonces, ojo, el objetivo no puede ser innovar, el objetivo tiene que ser solucionar problemas y echar para adelante a ver cómo mejoró esto.
El periodo de maduración es de mínimo, dentro de lo que nosotros vimos, 5 años. Por lo tanto, programas de gobierno de 1 año, pues la verdad es que la posibilidad de éxito es muy baja. Una de las cosas que la CEPAL a través de esto le dice, básicamente en nuestras conversaciones con los organismos internacionales, es: si ustedes de verdad quieren que las cosas cambien y progresen, tienen que permitir programas de mucho más largo plazo que 1 o 2 años, porque ahí a duras penas yo logro pensar con cuidado cuál es el problema que tengo que solucionar. En general nacen como respuesta a problemas de crisis o de pobreza extrema. Un ejemplo por todos conocido es la situación que vivió la Argentina a principios de los 2000. Bueno, y fue un hervedero de innovación social, porque tenían que enfrentar el no tener divisas, el corralito, el corte de la asistencia técnica. Bueno, una cosa clave es el desarrollo de sinergias entre los conocimientos técnicos y los conocimientos técnicos modernos y los conocimientos tradicionales, incluso los ancestrales. En la gran mayoría de los casos, si los técnicos no hubiesen tenido en cuenta los conocimientos ancestrales, las costumbres de la comunidad, esas innovaciones por lo menos no se habrían consolidado. Cuando se trata de proyectos productivos, en todos los casos, su éxito está basado en los modelos asociativos. Y ese es el otro gran mensaje que la CEPAL hoy, sin ningún miedo, se atreve a dar y a Corfo así con mucho entusiasmo. No podemos seguir promocionando programas de microempresas individuales. Van al fracaso. No son capaces de competir en un mundo globalizado. Mire, LAN se tuvo que afiliar con TAM para tener éxito en el mundo globalizado. Bueno, ¿cómo vamos a pensar que una tejedora en la mitad de la nada va a poder subsistir en la globalización si no se asocian? Si hasta LAN o Avianca, para poner un ejemplo de mi país, se tuvo que asociar. Otro elemento clave es crear alianzas entre esta sociedad civil, los gobiernos a cualquier nivel, es mucho más fácil a nivel local, e incluso con el sector privado, pero con el sector privado no solo como donante, sino como activo participante en la construcción de la solución. En general han contado con apoyo de financiamiento externo, que es indispensable si se acuerdan de estos 5 años de maduración. ¿Por qué no hay innovación en el sector gubernamental? Esto ya lo han dicho varias veces. El primer gran problema es que nosotros aquí conocimos las 4.800 que tuvieron éxito, pero en el mundo del intento de hacer cambios, con seguridad los fracasos son muchos. Y en el sector público, las leyes presupuestales, por lo demás necesarias, puede que yo hasta termine en la cárcel, como decía Patricio, porque en estricto sentido, si yo gasté 10 pesos para inventarme un nuevo proceso, para modernizar un nuevo proceso, y eso no me funcionó, en estricto sentido yo malgasté los fondos. No me metí ni un pesito al bolsillo, pero malgasté los fondos. Entonces, esa es una realidad, por eso al sector público le cuesta tanto trabajo hacer grandes cambios. Y por eso, nosotros en la CEPAL lo que les decimos a los gobiernos es: mire, hay cosas en las cuales en la sociedad civil o las comunidades no les pueden entregar grandes ideas, porque en los procesos públicos pues es muy complicado que les presenten. Pero en el área de los servicios sociales son muchas las innovaciones que la sociedad civil y las propias comunidades pueden meterse a tratar de hacer. Existen una gran cantidad, pero los gobiernos no las miran. Entonces la recomendación es: señor gobierno, usted no innova porque hay un montón de restricciones reales.
no desaproveche lo que la sociedad civil y las propias comunidades han armado, han puesto en marcha, han probado. Evalúenlas, síganlas de cerca y en algún momento asúmalas como programas y políticas gubernamentales. Pero el otro tema por el cual no innovan, digamos, les cuesta mucho trabajo innovar, es este tema de los 5 años, como mínimo. Hay otras que se han demorado 10 años en realmente consolidarse. Y desafortunadamente en América Latina no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno. Y los programas y las políticas cambian no solo con el cambio de la más alta administración, en muchas ocasiones, en todos los países de nuestra región, cambian con el cambio del ministro o de la ministra. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo a consolidar algo si el ministro cambia o la ministra cambia? Como les he dicho, en general surgen de los gobiernos locales, ya les puse el ejemplo. ¿Cuáles son los grandes retos entonces que enfrenta la región en la innovación? Es realmente una lástima que seamos una explosión de innovaciones absolutamente subutilizada. No la podemos escalar porque la sociedad civil y la propia comunidad, por más entusiasta que sea, no tiene capacidad de escalarla. No tiene recursos, no tiene capacidad de escalarla. La comunidad no le tiene por qué decir, mire, ustedes ya lo hicieron aquí muy bien en su comuna, entonces ahora pasen a los vecinos. Y es muy escasa porque los gobiernos son muy recelosos de tomar lo que la sociedad civil y las comunidades toman. Otra forma que tampoco la hacen mucho de escalar algo es que esta organización de la sociedad civil que la gestó y la armó sea tomada como ejemplo por otras organizaciones de la sociedad civil. Yo la puedo escalar a punta de muchos pequeñitos. Eso también es bastante escaso, en buena parte porque esas organizaciones de la sociedad civil pelean al codazo limpio porque así lo tienen que hacer, por recursos. Entonces nadie quiere hacer lo mismo que hace la otra porque no, así no consigo plática para nada, lo cual en ocasiones es tristemente cierto. Este caso de las buenas prácticas, y ahí fue que hubo la conjunción de las estrellas, porque ellos han logrado desarrollar un modelo que les ha permitido que compartan y se oigan entre servicios y aprendan entre servicios. Y es un ejemplo que yo creo que debe ser aplicado no solamente en salud, sino en otras muchas cosas, que es aprender y construir entre pares. Pero creo que también podría ser compartida con otros países. Y yo ya me le robé ideas para seguir haciendo cosas aquí. Bueno, yo voy a compartir rápido. Ay, mire, a mí se me olvidó que esto había que pasarlo. Yo voy a compartir rápidamente con ustedes 2 experiencias innovadoras. Una que nace del sector público local, para que vean cómo hizo ese sector público local, un poco para sacarle el cuerpo a todas estas dificultades, y otra que nace de la sociedad civil y la comunidad, pero que escalonadamente se va convirtiendo en política pública. El primero es un programa que se llama el Trébol de 4 hojas, que nace en Sobral, en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Entra una nueva administración y encuentra que tienen unas tasas de mortalidad materno-infantil mucho más altas que el promedio del estado y ni qué decir con respecto al promedio nacional. Entonces, se ponen a mirar cuáles podrían ser las causas y se dan cuenta de que si bien hay fallas en el sistema de salud, el servicio de salud, no todas las muertes se pueden explicar por fallas en el servicio de salud. Y deciden utilizar un modelo que se desarrolló hace muchos años en Inglaterra, que se llaman autopsias verbales, que es hablar con familiares que han perdido madres o niños y niñas para reconstruir la historia de, digamos, 2 o 3 meses antes de la muerte, que por lo tanto les permiten identificar
causas socioeconómicas que van más allá de las causas grandes, la pobreza, sino cosas específicas más pequeñas. Encontraron enormes fallas en la capacidad que tiene la madre, la familia y el centro de salud cuando solamente ve a la mamá un minuto que hay un riesgo. No tienen capacidad de detectar que la respiración del niño lo puede llevar a la muerte por una enfermedad respiratoria aguda o la diarrea, o en qué momento ya está llegando a nivel de deshidratación. Recibían muy poca atención de parte de la unidad de salud, pero por razones no necesariamente vinculadas con la unidad de salud, igual que pocas consultas, y era por la dificultad de las madres de ir a esa consulta al tiempo con sus labores domésticas. No se hacían los exámenes de laboratorio, más o menos por lo mismo, y no guardaban reposo. En términos de los niños, las muertes infantiles, había un proceso de falla de atención a la madre y al niño, inadecuada identificación del riesgo, falta de visitas domiciliarias, infección neonatal, es decir, nuevamente unos problemas que el protocolo del servicio de salud lo hacía relativamente bien. Por ejemplo, las madres debían guardar reposo, o tenían que ir al laboratorio, o tenían que ponerle especial atención a su niño que estaba con diarrea. Pero estas madres, en zonas rurales de muy escasos recursos, sin apoyo familiar externo, no lo podían hacer. Tenían que cuidar los animales de alrededor, tenían que cuidar a los otros niños. Y entonces la pregunta de feminismos profundos es, bueno, ¿y el papá? Bueno, es que el papá tiene que trabajar para que no se mueran de hambre. Entonces, es una realidad, es una mamá sola con muchos hijos que no tiene capacidad de atender. Ante esta situación, deciden crear el programa del Trébol de 4 hojas. Pero una cosa muy importante, obviamente, el resto del sistema de salud de Sobral tenía que seguir funcionando normalmente. Entonces, destinan una ginecóloga, una pediatra y enfermeras, un equipo de 4 personas, para que se dediquen a hacer este estudio con la comunidad, creando un comité de líderes de la comunidad para que pueda seguir marchando todo lo demás. Crean entonces este programa, pero además logran activa participación de la población de Sobral bajo el modelo de madrinas y padrinos comunitarios que entregan recursos. La clave del éxito de este programa son las madres sociales. Las madres sociales son unas mujeres de la propia comunidad, bien sea urbana o rural, que son entrenadas por los servicios de salud para que acompañen a estas madres, para que tengan capacidad de reconocer el riesgo, para que cuiden a los niños cuando la madre tiene que ir con uno al hospital y atienda la ida al hospital, para que ella pueda guardar el reposo. Es decir, hace lo que en una familia extensa podría hacer una madre, o lo que en los estratos más altos de la población hace una enfermera pagada o una nana pagada. Nunca reemplazan a familiares. Si en la familia hay alguien que pueda hacer esta tarea, no descargan a familiares de esta tarea, porque entre otras es un desperdicio de los recursos no usarla en aquella que no lo puede tener. Cuando se dieron cuenta de que esto funcionaba, principiaron a pagarlas del presupuesto de salud y ahorraron, era menos lo que tenían que gastar en el salario a las madres sociales que el costo, además del costo obviamente de la muerte, pero que el costo económico de la atención de las urgencias en los centros y puertos de salud. Lograron tener unos resultados realmente maravillosos. Se redujeron, ahí está la tabla de cómo se redujo la mortalidad materna e infantil en el departamento de Sobral, en la ciudad de Sobral.
Cuando esto estaban absolutamente seguros de que funcionaba, fue probado, llamaron a la OMS para que hiciera una evaluación detallada de esto. El gobierno del estado de Ceará lo asumió como política pública para todo el estado, para las madres en riesgo o social o clínico sin apoyo familiar. Hoy en día el Ministerio de Salud de Brasil, el federal de Brasil, decidió que era el modelo de salud por ahora para todo el nordeste de Brasil. Y además este modelo de las madres sociales se está utilizando en la red de salud para todo el Brasil. Pero fíjense cómo son pasos de a poquitos, y esto que les cuento se arranca en el año 2000, más o menos, o sea, y convertirse en política pública a nivel estatal fue en el 2008. O sea, esto tiene todo un proceso frente al cual hay que tener calma, porque paciencia es como, no, calma para que las cosas funcionen. El otro ejemplo es defensorías comunitarias de Perú. Este es un modelo que lucha frente al tema de la violencia familiar. Se da por una triste conjunción, y es que el Instituto de Defensa Legal del Perú tiene los datos muy claros de la enorme tasa de feminicidios que hay en el Cusco. Llega a la población y encuentra a un grupo de mujeres, muchas de ellas quechohablantes, que se están tratando de organizar para enfrentar el feminicidio porque la hermana de una de ellas acababa de ser asesinada por su marido. Entonces, esta conjunción hace que puedan entrar a trabajar y a buscar entre la sabiduría técnica, digamos, abogadas, psicólogas del Instituto de Defensa Local, y el conocimiento de por qué hay una alta tasa de violencia en el Cusco, de cómo las mujeres en general consideran que les peguen es normal. Vienen de hogares en donde pegarle el papá a la mamá era normal, el abuelo a la abuela era normal, y ni qué decir, los papás a los niños era normal. Entonces, ¿yo cómo voy a creer que no es normal? Y era muy fácil que creyeran que era normal, que el agresor tenía derecho de pegarles y que ellas no tenían ningún derecho de defenderse en la medida en que ellos tenían derecho a hacerlo. Esta muerte de esta hermana, de estas mujeres de ahí, las convence de que no, de que ahí hay algo que no funciona, y principian a trabajar desde la perspectiva de los derechos. Yo tengo derecho a ser respetada, pero además tengo derecho a defenderme, incluso tengo derecho hasta llegar a demandar al agresor. Ahora, ¿qué necesitaban? Obviamente, capacitación. Capacitación en este tema de los derechos que les estamos hablando, pero además capacitación en temas legales, para poder entender hasta dónde podían llegar, dónde podían ir, cómo tenían que hacer los procesos. Porque estos además en muchos casos son, en el departamento del Cusco, son pueblitos muy pequeños, en donde no tiene nada de raro que el agresor tome cervecita en la plaza del pueblo con el juez. Y dentro de la misma idea de los derechos, pues el compadre no hizo nada. Esta se portó mal, no le tenía la comidita caliente. Entonces a estas mujeres les enseñan además temas legales que llevaron a que ellas se convirtieran en un interlocutor absolutamente válido del sistema judicial. Válido y temido. Ya no se dejaban, digamos, ya los jueces sabían que ellas estaban entrenadas, conocían las leyes y no se iban a dejar. Este primer empujón que se construye entre este grupo de mujeres y el Instituto de Defensa Legal lleva a que se organice el modelo de defensoras comunitarias
que se extiende inicialmente en el Cusco. Principiaron trabajando incluso en sus propias casas, pero poco a poco el alcalde, dice, realmente estas mujeres son un apoyo enorme para el sector judicial que de verdad no sabe cómo tratar este problema. Entonces les van consiguiéndoles espacios en los diferentes lugares para que desde ahí atiendan a las otras mujeres que han sufrido violencia. Poco a poco, los alcaldes de los diferentes municipios del Cusco principian a enterarse de esto, pero ojo, a enterarse además de que las mujeres, las defensoras comunitarias, se han empoderado y se han convertido en una fuerza política muy importante. Cuando ellas cuentan esto, lo cuentan riéndose. Todos los candidatos políticos las conquistaban para tratar de conseguirles los votos. Y ellas a todos les decían que sí, para que les dieran platica, les abrieran su casa, pero a la hora de decirle lléveme a su gente a votar, pero ya habían conseguido lo que ellas querían. Hoy, hay un tema que olvidé leer que realmente es muy impresionante y es ¿por qué es esto mejor que los modelos tradicionales en el cual mujeres de estratos medios hacia arriba van a trabajar con mujeres de las comunidades para tratar de decirles niñas, no se dejen, que ha sido un modelo muy experimentado? Ellas también habían vivido la experiencia, y mujeres que entrevistamos también habían vivido la experiencia de que mujeres de estrato medio hacia arriba fueran a hablar con ellas y a convencerla. Y la frase que nos decían estas mujeres de la comunidad es: sí, aquí venían mujeres muy elegantes, señoras muy elegantes, que ni entienden ni cómo vivimos, ni qué nos pasan, entonces vienen a darnos unos consejos que será ellas las que lo pueden cumplir, nos decían. Y yo creo que es clave el que sean mujeres de la propia comunidad, que son comadres, vecinas, amigas, en las cuales confían y se habla. Hoy en día se han convertido en un modelo que alimentó el programa de lucha contra la violencia del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, este modelo de madres comunitarias, de defensoras comunitarias, con un elemento muy interesante, y es: no se puede pensar que el modelo que sirve para una zona básicamente quechua y aymara sea el mismo que se puede aplicar en la Amazonía. Entonces, se han dado el trabajo en cada lugar de establecer cuáles son las características y la formación que las defensoras en los distintos lugares necesitan. ¿Qué se ha logrado? Han aumentado de manera significativa las denuncias, con lo cual, si uno hace una mirada rápida de las estadísticas, dice: no, pero hay más mujeres violentadas. No, lo que hay es más denuncias, pero hay menores feminicidios. En este tipo de cosas, el aumento de los casos denunciados es motivo de alegría, no es motivo de tristeza. Si siguen indefinidamente aumentando, pues es que, digamos, el resultado a largo plazo no es muy bueno. Pero en los primeros años es motivo de alegría el que los casos hayan aumentado, porque simplemente es que se han feminizado. Las defensoras comunitarias se han empoderado, pero además le han servido de modelo a otras mujeres de la comunidad, que ni siquiera tienen ya que ir donde ellas, sino ya se convierten en un modelo. Y muy importante, se han convertido en un modelo para las generaciones más jóvenes, que ya entienden que no están dispuestas a aceptar la violencia. Hoy en día, y eso también lo preguntamos en las entrevistas que hicimos, los hombres ya se cuidan de hacer actos de violencia porque saben que pueden ser denunciados y saben que así el juez de familia sea su compadre, ahí hay una mujer dura detrás y hasta en la cárcel pueden terminar.
Quiero ahora entonces hacer unas consideraciones finales. Para la innovación social en general y para la innovación pública en particular, es absolutamente indispensable ver lo que se está haciendo en otros lugares, como es el caso de tener aquí a Kevin y a Cristian. Pero yo también les recomiendo que miremos nuestra propia región. Nosotros, después de haber analizado, de haber identificado esa gran cantidad de innovaciones, mirémonos a nosotros mismos. Yo no le digo que es en sustituto a lo que se está haciendo, por ejemplo, en Dinamarca, pero les prometo que es más fácil adaptar a la realidad latinoamericana lo que nosotros mismos hemos desarrollado, o sea, lo que nosotros mismos los latinoamericanos hemos desarrollado. Y con mucho respeto por este país, que quiero mucho, en el cual vivo hace 14 años, Chile es el país menos dado a mirar hacia América Latina, el menos. Argentina es fácil, aquí nos dieron que venían aquí porque están muy avanzados. Eso no es bueno, ustedes son muy buenos, Chile es muy bueno, ha progresado mucho. En colombiano se dice sentirse sobrado, eso se entiende. Es malo porque entonces yo no puedo aprender. Entonces yo los invito a que miren lo que están haciendo el resto. A propósito les traje ese ejemplo de Perú. Pueden pelear todo lo que quieran con los vecinos. Nosotros también peleamos un poquito con nuestros vecinos venezolanos. Pero tienen cosas estupendas. No se las pierdan. Es absolutamente indispensable tomar los elementos que son aplicables y adaptarlos. Ni lo que les va a mostrar Cristian, ni lo que van a encontrar en los proyectos que nosotros les damos son aplicables así. Eso no es posible. No hay duda de que es mucho más fácil y por lo tanto recomendable arrancar los procesos de cambio, de innovación en los sectores locales, como ensayos que a nivel macro, a nivel global. Es terriblemente difícil lograr implementar un cambio, vuelvo y les recuerdo, transferencias condicionadas en lo local. Si las innovaciones no se escalan, que es lo que nos está pasando en nuestra región, se quedan como proyectos piloto. Tenemos muchos pilotos y bien poquitas naves, y eso no le conviene a nadie. No vamos a lograr mejorar ni cambiar las condiciones de vida de la población de nuestros países si no somos capaces de escalar. Y claro que definitivamente eso es escalar. Muchas gracias. Gracias, señora María Elisa Bernal. Ahora damos el espacio de las preguntas. Quien quiera hacer preguntas, que levante la mano, por favor. Mila. Bueno, Mila Ríos de Subdere. Agradezco la presentación, la verdad que muy interesante. Por mucho tiempo las personas que estamos interesadas en el tema de la innovación extrañábamos la innovación desde lo social. Creo que tenemos buenas nuevas con lo que nos acabas de mencionar, que al menos estemos un poco más interesados respecto a este tema. Yo creo que no es casual que durante mucho tiempo el desarrollo de la política de innovación haya estado centrado en una institución que se llama Consejo para la Innovación para la Competitividad. Por lo tanto, espacio para la innovación desde lo social era prácticamente nulo. Me parece súper interesante que hoy día estemos mirando eso, que hoy día estemos abriendo el espacio para la innovación desde lo público, no solo desde lo privado y de la competitividad, sino que también de lo público, pero me gustaría que existiera hoy día un anuncio que también va a haber una institucionalidad dedicada a la innovación social. Creo que algo se dijo por ahí y FOSIS algo tiene que decir respecto de eso, pero es una
un esfuerzo muy menor en relación con estas otras grandes políticas. Creo que hoy día urge que nos hagamos cargo de esto en un país que tiene grandes brechas de desigualdad, en que la participación ciudadana pide a gritos más niveles de participación, en que los niveles de cohesión social están muy dañados todavía. Creo que una política que vaya en este sentido haría de este país un país mucho más humano, más moderno y más desarrollado desde el humano, y podríamos realmente conseguir esos niveles de desarrollo humano que tanto anhelamos, y no solo desde lo económico. Así que mi pregunta, un poco para redondear, me gustaría que desde CEPAL nos dieran ciertas luces, cuáles serían esos factores, esos índices que hacen la diferencia para poder implementar esta política en innovación social. Gracias. Mi nombre es Denise Lama y también trabajo en Flaxo, Chile, y quería comentarle muy rápidamente que yo estoy haciendo integro parte de un equipo que estamos mapeando intervenciones en África, Asia y América Latina de trabajadores informales que acceden a la salud y a la protección social. Entonces me hizo mucha sintonía su presentación, muchas gracias, porque quería preguntarle más o menos, bueno, después de esto sí podemos intercambiar tarjetas y todo eso, pero desde el punto de vista, porque me gustaría conocer cuál es la metodología que se usó, porque yo estoy en el proceso de crear esta metodología junto con el equipo, y lo que no hemos... tenemos más de 400 intervenciones mapeadas por literatura gris. Me imagino que se hizo el levantamiento también con literatura gris al principio, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería como de su perspectiva o de su experiencia con esto? ¿Cómo se eligieron esas intervenciones que se fueron a visitar? Se vio el tema de la evaluación, fueron evaluadas después de 5 años, porque hay muchas experiencias con las que nosotros nos hemos encontrado que llevan menos de 5 años, pero vemos que han tenido algunos resultados y a veces los resultados no están tan bien medidos a nivel cuantitativo y cualitativo como para poder decir esta experiencia puede ser promisoria o no. Pero desde su punto de vista, ¿cuáles son las experiencias más promisorias, menos promisorias, aparte del tema de que tampoco lo habíamos incorporado y me resulta muy útil escuchar que el tema del conocimiento local es algo tan importante que no lo habíamos considerado al principio? Muchas gracias. Bueno, más que nada, bueno, yo ya me había presentado porque ya tuve la oportunidad de preguntar en la primera, como soy de un hospital, trabajo en José Miguel Vara, un hospital público de acá, de Santiago. Más que nada es un tema de comentario tanto de la presentación de la señora María Luisa como también de don Patricio. Yo creo que sí debería existir, o por lo menos hacer el esfuerzo de una institucionalidad permanente y que no dependa tanto de los gobiernos, sino que sea parte del Estado, la estructura orgánica del Estado, el tema de la innovación. En nuestro caso en salud, por lo menos en la parte de la salud terciaria, tenemos un tema, por ejemplo, que es un Consejo de Integración de Red Asistencial, que muchos deben conocer los que trabajan en salud, que se llama CIRA. El CIRA se compone también del tema tanto de los servicios de salud, ya como también los hospitales, tanto primarios, secundarios y terciarios, como también los APS, que son los consultorios, CEFAM, etc. Eso es una instancia que, si bien no requiere presupuesto, de hecho, esas son instancias entre instituciones y que por sorteo, por así decirlo, así como una lotería, uno se va haciendo cargo de las reuniones, y las reuniones son en distintos hospitales. Por ejemplo, en una es en el San Juan, otras veces en otro lado, otras veces se hacen en el servicio, etcétera, y cada uno va subiendo el costo y a la otra reunión le toca al otro. Por ejemplo, porque se habla del tema de los costos y del presupuesto, que tiene que estar integrado el tema de la innovación, lo cual yo personalmente estoy de acuerdo. Y en ese sentido se puede ir trabajando en el tema de la innovación, y háblese no solo de la innovación, no solo como punto de temas de productos o de temas sociales, como lo veíamos con el tema que me gustó mucho, el tema del trébol de las 4 hojas que se hizo en Brasil, o del tema en Perú.
sino también en sistemas de gestión internos. Entonces, no es necesario, y esto lo digo desde nuestra experiencia como hospital y como sector de salud, ¿cierto? Así que estoy siendo súper autorreferente y sesgado, pero es necesario establecer también de que los propios componentes humanos y profesionales y técnicos dentro de las propias instituciones públicas tienen las capacidades para poder hacer esto. O sea, es muy importante también la colaboración externa de consultoras, pero consideramos que también existe mucha potencialidad, ¿cierto?, que no se utiliza o se utiliza muy pocamente dentro de los mismos servicios públicos en las cuales se pueden hacer, por ejemplo, resolver el tema, disculpando lo pegado que pueda estar en ese sentido, el tema de las consultas médicas o de la famosa lista de espera de consulta, que es un problema que traspasa las dos grandes temas de salud, tanto la APS como el sector terciario de salud, háblese de hospitales. Entonces, en ese sentido, se pueden establecer muchas soluciones de nivel local. O sea, si por ejemplo el Hospital del Salvador o el Hospital Sotero del Río o el San Juan o el de Arica pueden establecer sus propios mecanismos, ¿cierto?, que tienen que ver solo con una pequeña inversión en dinero y quizás más que nada es una readecuación de recursos humanos, ¿cierto?, y de algunas, se podría decir, negociaciones, ¿cierto?, entre los médicos y los funcionarios del hospital para que, por ejemplo, pudiesen venir a trabajar el día sábado. Obviamente contemplando los costos que implica, por ejemplo, las horas extras y que se puedan conseguir esos recursos de cualquier otra manera, ¿cierto?, dependiendo del ítem presupuestario, si lo tiramos para el 21 o el 22, o sea, gastos personal y bienes y servicio de consumo. Entonces, en ese sentido, se puede ir adaptando. Ahora bien, eso no le puede resultar, por ejemplo, al hospital de Aysén o al de Magallanes, ¿cierto?, debido a su contable escasez de especialistas, que es más marcada todavía que acá en el sector más central o en el sector norte, que también tienen escasez. Entonces, en ese sentido, y para terminar, más que nada, bueno, veo que a nivel internacional y sobre todo acá al lado de los vecinos de Latinoamérica, se pueden establecer soluciones a la medida. ¿Por qué lo digo? Porque en ese sentido uno también tiene que pensar en las propias potencialidades que tiene misma gente en el servicio público para poder poner eso resolver. ¿Y quién mejor sabe los problemas, ¿cierto?, que los propios funcionarios o la propia gente que integra el sistema? Si el tema está en que creo, personalmente hablando y sesgadamente hablando, que tiene que existir la instancia, y en ese sentido quizás hasta no habría que invertir muchos recursos en eso, sino simplemente tener la voluntad para poder hacer eso, y obviamente también después, cuando el proyecto sea viable económicamente y sustentablemente, integrarlo a la parte de la estructura organizacional. Eso. Quiero hacer una pregunta a la señora María Bernal. Muchas gracias. Me da sintonía con respecto al comentario, el diagnóstico que hizo usted y después la señorita de Subdere. Yo he estado en la empresa privada como en la empresa pública, en la innovación, siempre ligado a lo que es productividad, eficiencia. Pero con respecto a la innovación social, me da mucha alegría que lo planteen y realmente me da sentido, porque uno ve que no está canalizado el tema social, el tema de las demandas sociales, que la comunidad organizada o no organizada está ahí latente, pero falta alguien que la estructure, la articule y la canalice su experiencia. En ese sentido, cómo concretarla, cómo materializarla, porque hay muchas buenas intenciones desde el punto de vista del 20% de la productividad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto del 80% de la gente? Que, por ejemplo, recién comentábamos, bueno, hay temas grandes que están ahí, el tema del reciclar o reinsertar o integrar a los presos que no reincidan, cómo meterse en esa parte de esa inercia, de ese proceso o de ese sistema. El tema de que el 40 o 60% de los universitarios primeros, segundos años fracasa por un problema de disciplina, método de trabajo, de querer y de no tener todas las capacidades
emocionales o inteligencia emotiva para poder superar, y que no lo han corregido ni la universidad ni siquiera ni la parte privada ni pública. Bueno, tienen que ver con varias cosas que se repiten socialmente. Gente que quiere reinsertarse, por ejemplo, la parte de los comerciantes, ¿cierto?, en las ferias, y que de alguna manera ahí entre los municipios y están como también no está zanjado esa forma de reinserción, etcétera. Hay muchos problemas sociales que creo que pegan a la población más que al 20% de la burocracia. Gracias. En honor al tiempo, en el plenario seguimos con las demás preguntas, pero señora María Elisa, 5 minutos para respuesta y en el café. Y en el café puedo conversar con las preguntas que quedaron pendientes con mucho gusto. Bueno, en esto de las políticas públicas yo creo que hay como dos grandes canales. Por un lado, es indispensable definir una política pública general en la cual se establece que se promueve la innovación, porque eso es una plataforma necesaria, pero de ninguna manera suficiente, ¿sí? En los temas de innovación social, que es en los que yo tengo mayor conocimiento, y se lo hemos recomendado a varios países que lo están haciendo, no se trata de decirle a la gente vuélvase innovadora e innove. Primero que hay que hacer es mirar lo que se está haciendo, porque es que yo les prometo que es mucho lo que se está haciendo. Lo segundo, que los apoyen y no los entorpezcan, porque en muchas ocasiones, desde el sector público, sobre todo local, lo que se hace en ocasiones es entorpecer esos procesos. Entonces, ¿qué se les dice? Identifiquen, y cuando ustedes ven algo que vale la pena, el señor alcalde de Magallanes, por lo menos no los moleste, por lo menos, porque de verdad que es increíble los casos en los cuales encontramos que al interior de estas pequeñas poblaciones la administración local trata de entorpecer los procesos, y con un granito de arena, de apoyo, salen adelante. Nosotros, por ejemplo, conocimos un proyecto, un programa productivo muy innovador, que son unas mujeres en la zona de Oaxaca, que es una de las zonas más expulsoras de México. Estas mujeres un día decidieron que ellas no querían seguir vendiendo el nopal, que es lo que venden normalmente en la plaza de Oaxaca, compitiendo unas con otras, muriéndose de hambre. Y deciden que ellas quieren ellas mismas poder llevar un poquito más lejos el nopal y poderlo transformar. Van y le dicen al alcalde, el alcalde les regaló ollas, pues necesitaban ollas grandes para cocinar el nopal, y les prestó la camioneta municipal durante X tiempo. Al poco tiempo de estar haciendo eso, en que ellas estaban mucho mejor, a alguna de ellas se les ocurre que por qué no contactan a sus compadres que están del otro lado de la frontera, para que se conviertan en los comercializadores del nopal, y lo logran, y salieron de la pobreza. Y el alcalde lo único que hizo fue prestarles las ollitas. Después les consiguieron asistencia técnica. Entonces, política sí para que facilite, pero lo que se necesitan son cosas mucho más concretas y fáciles de lograr. Crear una metodología. Mira, lo que nosotros hicimos fue generar unos espacios de difusión muy fuertes y muy grandes. Nosotros teníamos el supuesto de que las mayores innovaciones las íbamos a encontrar en lugares muy alejados y no necesariamente en las grandes ciudades, lo cual se cumplió, porque hicimos esfuerzos de difusión también en las grandes capitales, pero por ejemplo, radios comunitarias, y muchos de los que llegaron hasta el final son de pequeños. Entonces no hubo, la metodología fue tratar de abarcar la mayor cantidad posible
de escenarios. Ahora, ¿qué nos hace eso? Nosotros no tenemos una muestra representativa. Hemos podido ir ampliando esa muestra para ya dar cosas aseguradas porque sumamos con otros bancos de experiencias innovadoras como los que tiene, por ejemplo, Ashoka. Eso nos permite ir sumando y dar caso. No importa, para el caso de ustedes, no importa que no se hayan consolidado los resultados. Lo que pasa es que si nuestra finalidad es promover la réplica, nosotros tenemos que estar seguros de que cuando nosotros les presentamos a ustedes las defensoras, y sobre todo cuando las presentamos ante los ministerios de la mujer, pues tenemos que ser capaces de decirles, miren, nos cortamos la mano por eso, eso funciona. Pero en el nivel de ustedes, ese compromiso tan cerrado no es tan grave. Es indispensable seguirle haciendo seguimiento, pero tiene que ser un seguimiento que no se sienten ellos, no es un seguimiento coercitivo. Lo que nosotros hemos logrado establecer con los 75 finalistas es un proceso mediante el cual en lo que podemos les ayudamos o les creamos puentes o hablamos con los ministros para que se promuevan las cosas, y eso ha hecho que ellos nos sigan contando los resultados. Por eso, aun cuando las defensoras ganaron en el 2006, o sea, hace 8 años, yo les puedo seguir contando lo que les pasa a ellas porque seguimos manteniendo una relación con ellas. Una cosa de lo que decían y que lo han dicho en varios aspectos, en ninguno de los casos que yo les he mencionado, el corazón de los cambios o de las reformas han sido consultores externos. Por ejemplo, en Sobral, estas 4 personas del equipo eran todas partes del equipo de salud de la ciudad de Sobral, que le dedican parcialmente tiempo a esto. Y más bien, los consultores o consultoras externos son para apoyar a esas personas. Y eso tiene una enorme importancia que me alegro mucho poderla compartir con ustedes. Se quedan los conocimientos en casa. Uno de los grandes problemas de los modelos de consultorías es que yo voy, soy consultora, armo, digo, les entrego el papelito y me voy. Y la capacidad instalada que queda en la institución es muy poca. Entonces, yo sí creo que los consultores deben acompañar procesos, pero no ser los líderes de esos procesos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, por eso nos metimos en esto de innovación social. Pero yo siempre digo una cosa, mire, para vender por qué es necesaria la innovación social, es porque si nosotros, a pesar de que, como mostraba esta mañana Raúl García Buchaca, América Latina ha aumentado el gasto público social de manera importante y significativa. Y sí hemos logrado algunas cosas en términos de reducción de la pobreza, de reducción de la pobreza extrema que se está medio estancando, pero ha sido como poquito. Bueno, es que nosotros en los sectores sociales también tenemos que ser productivos. Desafortunadamente no necesitamos ser competitivos, como alguien decía esta mañana, pues porque si todos somos iguales de malos, pero no tienen dónde ir, pues, pero sí tenemos que ser productivos, sí tenemos que ser capaces de con menores recursos producir mejores estudiantes, incluso así si usted lo quiere poner en forma absolutamente fría, igual que se saca la productividad del trabajo en una industria, yo meto tanto y saco tanto, pero en esto yo meto tanta plata y saco tales estudiantes, pero estudiantes que son capaces de ir y debatirse en el mundo universitario y en el mundo laboral, y eso es lo importante. O sea, con una gran frialdad, los servicios sociales se tienen que ver como si fuera la venta de salchichas. Esa salchicha tiene que ser la mejor. No se quiebra porque no puede haber nada más, pero la productividad del sector social también tiene que seguir, digamos, la administración de lo social también tiene que seguir estos conceptos de ser competitivos y de ser muy productivos. Muchas gracias. Ahora damos paso al coffee de tan solo 15 minutos, por favor, para la última parte de nuestro seminario.